Buenos días, mi nombre es Sergio Marisi, yo soy especialista en cardiología y terapia intensiva. Ante todo quería agradecer a Fernando la posibilidad de dar esta clase, compartirla con ustedes. El tema de hoy es síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Para esto nos vamos a basar en las guías europeas que fueron publicadas el año pasado. Este material yo se los voy a dejar, se los voy a enviar. Hay muchos detalles y cosas para que ustedes los puedan ver tranquilos. La idea de la clase no es ahondar en detalles específicos de todas las guías o todo el tratamiento del síndrome coronario sin elevación del ST, sino hacer una clase práctica en lo posible, dinámica, didáctica, orientada para terapistas. Hay muchas cosas en el manejo, tanto en las guías como en el manejo, que son gatillos del especialista, del hemodinamista. Entonces, si están obviamente en las guías, pero eso lo vamos a ver de manera más superficial. Los que quieren ahondar en el tema lo leen en las guías sin inconveniente. Pero la idea es que tengan bien claro de cómo es el manejo del paciente. Como podemos ver, a medida que avanza la edad, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en adultos. Repasemos un poco el síndrome coronario. Recordemos que tenemos el síndrome coronario no oclusivo, es el que vamos a hablar, sin elevación del ST, y el síndrome coronario oclusivo, con elevación del ST. Bien, acuérdense también que la nueva definición de infarto se basa en las troponinas. Troponina positiva, troponina elevada, es lo que me va a definir el infarto. Entonces, síndrome coronario con elevación de ST, tenemos una oclusión total del vaso. Acá sí va a tener implicancia un tratamiento fibrinolítico, ni hablar un cateterismo, pero acá donde puede entrar un tratamiento fibrinolítico para tratar de desobstruir este vaso. Esto va a evolucionar en un infarto agudo con elevación del ST tipo Q o, por motivos varios, un infarto no Q. Bien, en cambio el suboclusivo, el no oclusivo, fíjense acá donde estoy viendo la luz, es el que no tengo elevación del ST. Después vamos a ver cómo se puede comportar. Bien, este puede evolucionar síndrome coronario agudo sin elevación del ST, como una angina inestable o también producir un infarto de miocardio sin elevación del ST. Bien, puede ser un infarto no Q, no transmural, diferentes nombres que fue teniendo, o un infarto Q. Si la isquemia es suficientemente grande, puede también comportarse y describirse eléctricamente como un infarto tipo Q. Acá lo volvemos a ver en un corte histológico, vemos el infarto oclusivo, vemos la trombosis ocluyendo totalmente el vaso con toda una capa fibrosa alrededor, y este me va a dar el infarto supra-ST, que voy a tener enzimas elevadas, EPKMB o troponinas elevadas. En cambio, el no oclusivo, fíjense que acá estamos viendo la luz, se puede comportar como inversión de la onda T o infra-ST, que puede comportarse con troponina elevada o sin troponina elevada, angina inestable cuando no tengo troponina elevada y un infarto no Q cuando realmente tengo la troponina elevada. Para continuar con el diagnóstico, vamos a diferenciar a los pacientes y los vamos a ir clasificando. Esta clasificación es la más importante que ustedes tienen que tener. Hay que dividir a los pacientes en tres partes. El paciente rojo, el que corro, se interna, se estudia. El paciente que o lo descarto totalmente o lo puedo seguir ambulatorio, pero este paciente puedo llegar a no internarlo. Bien. Y el paciente dudoso, que queda en observación, y el paciente que hay que definir. Bien. Esto fue cambiando en las guías, fue cambiando algunos detalles con respecto a cada uno, pero siempre tenemos la definición de estos tres pacientes y vamos a ir viendo durante la clase la importancia que tiene y cómo manejarlos. Bien, para empezar por este tipo de pacientes, es un paciente con un dolor incaracterístico o al menos un dolor no típico, con un electro normal o una leve depresión del ST, troponinas de inicio negativas,
sin cambios en la primera 2 o 3 horas, este paciente o lo puedo directamente descartar o lo puedo manejar como una angina inestable o una causa no cardíaca de dolor. Avanzamos un poco, el paciente puede tener un dolor un poco más característico, ¿sí? Fíjense acá la zona de dolor en cualquiera de estos lugares. La depresión del ST puede ser igual o un poco más profunda, pero ya tengo algo de movilización inicial de troponinas o leve movilización de troponinas en el tiempo, 1, 2 o 3 horas. Este paciente se observa. Este paciente no se va a la casa, queda. Después vemos qué hacemos. Pero este paciente queda. También puede ser de una causa no cardíaca, puede ser comportarse como una angina inestable, puede evolucionar a un infarto sin elevación del ST o puede descartarse también. Bien, así tenga de principio troponina positiva. Lo tengo que evaluar. ¿Por qué puede ser? Porque puede ser una troponina estable de causa no cardíaca. Bien, u otras causas cardíacas que no son infarto. A medida que avanzamos, ya tenemos una clínica más característica, elevación del ST, mayor elevación de la troponina de entrada, o gran cambio en la primera, segunda o tercera hora. Este paciente ingresa, este paciente ya está. En este paciente no tengo duda, va a unidad coronaria y después vamos a ver los tiempos de cómo se estudia. ¿Sí? Este paciente puede evolucionar a un infarto, en caso de una elevación del ST, un infarto con elevación del ST, o como vimos, un infarto sin elevación del ST, o estas troponinas elevadas también pueden deberse a otras causas cardíacas. En cualquiera de estos casos, si el paciente lo requiere porque tiene una clínica compatible, si entra con un yo cardiogénico con insuficiencia cardíaca, es un paciente posparo de altísimo riesgo isquémico, se saltea todos estos pasos y lo puedo mandar directamente al rolling y directamente a la sala de hemodinamia. Es importante que tengamos en cuenta el diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo. Tenemos causas potencialmente mortales, como el embolismo pulmonar, el neumotórax tensión, la disección aórtica, una miopericarditis, taquiarritmia, falla cardíaca, emergencia hipertensiva, estenosis valvular aórtica severa, Takotsubo, espasmo coronario y estas causas gastrointestinales que no hay que descartarlas, que también son consultas muy frecuentes. Esofagitis, reflujo, ¿sí? Ruptura esofágica puede ser otra causa muy rara, principalmente por un traumatismo. Úlcera péptica, gastritis, pancreatitis y otro tipo de enfermedades que me pueden producir una clínica similar a un síndrome coronario agudo y tengo que hacer diagnóstico diferencial. Veamos acá el modelo de injuria miocárdica, ¿sí? En base a un paciente con troponina elevada. Bien, troponina elevada desde cero. Si el nivel de troponina está estable, relativamente bajo, pero es un nivel estable, puede ser o una cardiopatía crónica que tenga el paciente, por ejemplo, una patología estructural, una miocardiopatía estructural, o un paciente renal crónico que me puede dar una troponina elevada, pero estable. En cambio, si la troponina aumenta o se modifica en el tiempo, voy a definir el paciente en dos grandes grupos, con isquemia y sin isquemia. Sin isquemia puede tener una injuria miocárdica aguda, sin isquemia, por ejemplo, una miocarditis o una falla cardíaca aguda. Son pacientes que tienen una falla cardíaca, pero no están cursando una isquemia. En cambio, si tengo un aumento de troponina y el paciente tiene isquemia, también puede tener una falla, una lesión cardíaca. Esta lesión puede ser de dos tipos, que acá vemos en la definición de infarto, lo que va a ser tipo 1 y tipo 2. Que sea producto esta injuria cardíaca, ¿sí? Esta lesión cardíaca por una arteriosclerosis, una trombosis, un accidente de placa, donde me va a dar el infarto tipo 1, ruptura de placa o erosión de placa. En cambio, cuando esto se produce por un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, me va a dar lo que se pasó a llamar el infarto tipo 2. Por ejemplo, hipertensión severa, una taquiarritmia severa,
donde yo no tengo un problema en irrigación, no tengo una patología coronaria, un cateterismo medar normal, pero el paciente sí se está infartando por un desbalance severo entre la oferta y la demanda. Recuerden siempre las otras causas que me pueden dar una falla cardíaca o un infarto, terminar en un infarto con troponina elevada, ¿no? Por supuesto. Bueno, las nuevas definiciones de infarto y las nuevas guías hacen mucho hincapié y se basan más en las troponinas de alta sensibilidad. No vamos a entrar en detalle bien a qué diferencias tiene, pero sí se basan en muchísimo en la variación de las troponinas de alta sensibilidad. Acá vemos una diferencia con unas troponinas normales, unas troponinas convencionales, una troponina de alta sensibilidad, y lo que sí podemos ver es el límite de detección muy bajo que tiene un rango normal de troponina, que después lo vamos a ver, y después un gran campo patológico. En cambio, tenemos acá una línea normal y el umbral es mucho más alto en la troponina, más allá del momento y lo temprano que se hace positivo la troponina de alta sensibilidad, la sensibilidad es mucho mayor en la troponina altamente sensible, por supuesto, fíjense la diferencia, a las troponinas convencionales. Las guías también sugieren una definición del paciente, una clasificación de los pacientes en base a la variación de troponina. Acá tenemos los pacientes que habíamos dicho, verde, amarillo y rojo. ¿Qué es lo que tenemos? La variación de troponina, ¿sí? Y acá tenemos que puede ser de inicio, tengo una sospecha de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, muy baja o baja, ya sea a la hora 0 o a la hora la troponina, este paciente prácticamente ya está descartado, ¿bien? Y lo puedo descartar. Le puedo hacer un ecocardiograma de estrés o un score de calcio tomográfico o una angiografía o nada. Me quedo acá con algo medio sin definir todavía, pero en realidad yo lo tengo que ir guiando y pensando el paciente como viene. Negativo, no tiene nada, no tiene ninguna clínica acompañante, bien. Y esto lo puedo hacer tranquilamente ambulatorio. A este paciente lo puedo esperar según la clínica que tenga, factores de riesgo, por ejemplo, si el paciente es diabético, si no tiene troponina, pero el dolor me parece más característico y es un paciente diabético, entonces tengo más factores de riesgo, lo puedo esperar 3 horas y vuelvo a hacer una troponina y un ecocardiograma. Ahora, si en el ecocardiograma yo tengo alteraciones de la motilidad, bueno, este paciente sí ya queda en observación y lo programo para hacer algún estudio, independientemente de acá diga nada. Lo ideal sería estudiar el paciente, después vamos a ver los tiempos. No vamos a la otra punta. El paciente que empieza la troponina alta, ya de 0, o hay un gran cambio a la hora. Ese paciente ingresa directamente a unidad coronaria. Bien, o lo puedo esperar, pero este paciente va a terminar con algún estudio. Fíjese, al menos que a las 3 horas la troponina no siga, a las 3 horas la troponina no siga aumentando, tengo un ecocardiograma normal, que lo puedo hacer, entonces el paciente lo desescalono y lo dejo en observación. Bien, pero paciente de alto riesgo con troponina elevada ingresa a unidad coronaria. El paciente que tiene una troponina que elevó, pero no tanto para ser alta, queda en observación y es el paciente a definir. Lo defino para alto riesgo o para bajo riesgo. O sigue quedando en observación, a las 3 horas sigo a este paciente. Bien, el leve lo dejo, lo mando para la casa, lo puedo dejar un poco en observación, pero lo descarto para una patología urgente. El paciente rojo, que ya viene directamente un ingreso para coronaria, y el paciente indefinido es el que voy a tener que definir para un lado, para el otro, o lo sigo dejando en observación. ¿Qué es lo ideal con este tipo de pacientes que lo sigo dejando en observación? Definirlo. ¿Qué exámenes puedo hacer? Un score de calcio, lo puedo hacer con dolor precordial sin problema. Un estrés, un ecocardiograma de estrés físico lo puedo hacer aún con dolor y me define el paciente. Si ya negativo, lo descarto, si ya positivo, a estudiarse. Bien, acá tenemos, esta tabla después la vamos a ver, igualmente yo se las dejo,
con los diferentes test que tenemos de troponina ultrasensible, a qué le llama bajo, a qué le llama muy bajo y a qué le llama alto a la hora, y a qué le llama un cambio, que haya una variación en la concentración a la hora o a las 2 horas. Bien, según el algoritmo acá tenemos a qué valores tenemos que buscar para clasificar el paciente. Entonces, síndrome coronario agudo con troponina de alta sensibilidad, veo la dosis, veo la cantidad de troponina que yo tengo. Si es una dosis baja, normalmente este paciente lo voy descargando, lo voy descartando. Si tengo alguna alta sospecha, puedo hacer algún estudio. La troponina alta o cambia a la hora, ese paciente se ingresa a coronaria. Lo más probable es que le haga ecocardiograma y lo termine estudiando. Bien, y el paciente que está alta pero no tanto y me queda intermedio, este paciente es el paciente amarillo que lo tengo que definir. Hago alguna prueba funcional que me lo descarte para uno de los dos lados. Bien, este concepto es el que tienen que tener permanente. ¿A qué paciente lo dejo pasar? ¿Qué paciente corro y entra a coronaria para estudiarse? Y el paciente que queda en el medio. Lo espero, hago ecocardiograma, veo las 3 horas, acá no ingreso todavía. Todo esto me da negativo, listo, lo puedo descartar el paciente. Si me quedo con dudas, hago una prueba funcional, o si no, lo interno directamente. Acá tienen en detalle la tabla con las diferentes marcas de los kits de troponina. Recuerden siempre en un paciente con dolor precordial hacer diagnóstico diferencial con toda la lista de patologías que puede llegar a tener el paciente. Me baso principalmente en el examen físico, antecedentes del paciente, y algunas cosas puedo hacer alguna prueba funcional, ¿sí? La esofagitis, el reflujo, muchas veces con el examen físico me ayuda. Ojo, al revés, de no pensar en un paciente que sea un reflujo solamente. Recuerden que los infartos de cara inferior se comportan con una clínica similar a lo que puede dar una gastritis. A estos pacientes, por eso figura acá, hay que mirarlos con más cuidado y definirlos mejor. Bueno, ¿cómo me manejo con el paciente en lo que es atención primaria, ya sea en domicilio o en una guardia en el establecimiento donde estoy? El paciente comienza con los síntomas, hago la atención primaria y me quedo con un diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Bien, estoy en un centro con cateterismo o sin cateterismo, sin posibilidad de hemodinamia. Bien, evalúo al paciente. Si el paciente es de alto riesgo y yo estoy en un lugar sin hemodinamia, la recomendación de las guías es transferencia inmediata a un centro con hemodinamia. Inmediata. Si el paciente es de alto riesgo, lo traslado a un centro con hemodinamia en el mismo día, no hace falta urgencia. Y si el paciente es de bajo riesgo, puedo hacer una planificación de hemodinamia electiva o selectiva que se puede hacer ambulatoria y evoluciona el paciente. No hace falta derivarlo. Bien. Estoy en un centro con hemodinamia. Paciente de alto riesgo, acá lo que estábamos diciendo de los tiempos para hemodinamia. Acuérdense que antes el síndrome coronario sin elevación del ST se podía estudiar dentro de las 72 horas, primeras 72 horas. Esto ha cambiado en las últimas guías y cambió un poco más ahora. Cuando yo estoy en un centro con hemodinamia y el paciente es de alto riesgo, se estudia de manera invasiva inmediata, antes de las 2 horas. Y el paciente que es de alto riesgo se estudia dentro de las primeras 24 horas. Bajo riesgo lo puedo dejar al paciente. Alto riesgo, al paciente lo estudio dentro de las primeras 24 horas. Y muy alto riesgo en las primeras 2 horas, casi igual que un infarto. ¿A qué llamo muy alto riesgo y a qué llamo alto riesgo? Cuando tengo inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, una angina o un dolor refractario que no responde al tratamiento, cuando tengo una arritmia con compromiso de vida, una complicación mecánica, cuando tengo una falla cardíaca, bien, acá tengo algunos cambios en el electro, ¿no? Cuando tengo un infra-CT mayor a 1 milivol en 6 derivaciones o en ABR o en B1, y acá tenemos los pacientes de alto riesgo. Hace mucho hincapié las guías también, estas guías
que antes fueron apareciendo para clasificar a los pacientes, usar una escala de riesgos. ¿Qué escala es la que recomiendo? Usar la escala de Grace. Cuando yo tengo un score de Grace mayor a 140, lo clasifico como paciente de alto riesgo y lo estudio dentro de las 24 horas. ¿Bien? Y acá no es por escala de Grace, más que nada es por la clínica del paciente. ¿Sí? Es cuando yo tengo un paciente de muy alto riesgo. Pero la escala de Grace es una muy buena escala para manejarme con el riesgo del paciente, un riesgo isquémico. Cuando el paciente tiene alto riesgo isquémico, lo estudio dentro de las primeras 24 horas. Y acá tenemos lo que es la escala de Grace. Bien, acuérdense que yo tengo un paciente de alto riesgo cuando tiene una escala de Grace mayor a 140. Voy a evaluar los años del paciente, la frecuencia cardíaca de ingreso, la sistólica, la creatinina que tiene y la clase funcional de Killipi-Kimball que tenga el paciente al haber ingresado. Acá tenemos, en base a la categoría del paciente, como dijimos, muy alto riesgo, paciente de alto riesgo mayor a 140, ¿qué mortalidad intrahospitalaria esperamos? Mayor al 3%. Bien, y categoría alto riesgo, lo clasifica mayor a 18, mortalidad a 6 meses del alta mayor a 8. Fíjense que son pacientes de realmente alto riesgo, ¿sí? Y el paciente intermedio es lo que estábamos hablando. Este paciente lo tengo que definir. Fíjense que está intermedio en todo, pero puede llegar del 3 al 8, del 1 al 3%. Este paciente que yo tengo un riesgo intermedio, lo ideal sería definirlo en el momento. Como dijimos, con un ecoestrés lo puedo hacer perfectamente. Puedo tener, si tengo, un score de calcio. También puedo hacer una clasificación de riesgo en base a los marcadores, ¿sí? A los biomarcadores, ¿sí? Una troponina seriada es lo de primera elección, ¿sí? Una troponina de alta sensibilidad seriada, escala 1B. Hacer otros materiales como proteína C reactiva y otro tipo de materiales no está recomendado. ProBNP también lo puedo hacer como para tener un pronóstico y para hacer algún diagnóstico diferencial, principalmente con algunas otras patologías, ¿sí? Y acá donde nos aparece, fíjese, clasificación 2A, nivel de evidencia B, la escala de Grace para manejar. Y pues esto lo vamos a ver lo que es la doble agregación. Bueno, vamos a ir comenzando con el manejo inicial del paciente, con el tratamiento inicial del paciente. Ya vimos más o menos cómo tenemos el diagnóstico, vamos a ir empezando a tratar el paciente. Ya vimos la escala de Grace como escala de riesgo isquémico. Otra escala que vamos a usar es el evaluar el riesgo de sangrado del paciente. Esto nos va a definir varias conductas, principalmente con el tema de antiagregación, cuál, qué, cuánto y anticoagulación del paciente, ¿sí? Entonces, todo esto me va a dar un balance de riesgo isquémico y hemorrágico del paciente. Antes se usaba la escala de Cruzet en las guías anteriores. En estas guías se usan esta escala que yo les dejo acá para tener criterio menor y criterio mayor de sangrado del paciente. Bien, manejo inicial del paciente, terapia inicial. Voy a usar sublingual, que usan mucho, nosotros no tenemos, pero en Estados Unidos realmente se usa mucho, nitroglicerina endovenosa y beta bloqueantes como recomendación inicial, a menos que el paciente esté en falla cardíaca donde los beta bloqueantes estarían indicados, ¿no? Estarían contraindicados, perdón. Nivel de evidencia 1C. Bien. Si el paciente estaba con beta bloqueantes, los sigo manteniendo. El paciente que tiene una hipertensión no controlada, sigo usando nitritos endovenosos. Esto lo pone más que nada como diferencia de los sublinguales. Bien. O en pacientes que tengan alguna contraindicación o yo sospecho de una angina vasoespástica, puedo utilizar bloqueantes cálcicos. Recuerden que en el accidente de placa lo primero que va a aparecer son las plaquetas, ¿sí? Tapando ahí la lesión que haya aparecido. Y esto va a dar comienzo a la cascada de la coagulación para terminar formando fibrinógeno-fibrina y dando estabilidad a ese trombo, donde realmente ahí sí que va a ser
bastante difícil disolverlo. De acá la precocidad con la que nosotros nos tenemos que manejar. Entonces, los primeros en actuar en el accidente de placa, recuerden que son las plaquetas. De ahí que tenemos el manejo antitrombótico, ¿sí? De esto va a depender, como estuvimos diciendo al principio, muchos factores. Voy a tener todo un balance de riesgo isquémico y riesgo hemorrágico. El riesgo isquémico principalmente me lo puede dar la escala de Grace, el riesgo hemorrágico ya vimos, y voy a tener un montón de factores. Si el paciente es diabético, si el paciente va a cirugía, qué tipo de acceso voy a utilizar, qué tipo de stent voy a utilizar, características del paciente como raza, sexo, edad, si diabético ya lo dijimos, si va a necesitar terapia anticoagulación o no posterior. Todo esto me va a definir el tratamiento antitrombótico. Por eso que esto lo recomendable es consensuarlo o dejárselo directamente a la gente de hemodinamia, que es la que va a tener más claro este tema, porque a nosotros siempre nos van a faltar datos. Podemos tener todos los datos clínicos del paciente, pero los datos del procedimiento, el tipo de stent que se va a poner, el tipo de acceso que se va a poner, no lo vamos a tener. Y no hay ningún inconveniente de empezar nosotros con algo y después sigan ellos con otro tipo de agregación. No hay inconveniente, independientemente de la disponibilidad del centro. Bueno, acá tenemos la cascada de coagulación, tiene los agentes antiplaquetarios acá abajo y los factores de anticoagulación. Bien, recuerden que tenemos como antiplaquetarios tenemos la aspirina, y después tenemos el clopidogrel, que es el más conocido, el prasugrel, ticagrelor y cangrelor. Estos son los más conocidos que disponemos. El más usado de todos es el clopidogrel en combinación con la aspirina. Acá tenemos de estas drogas la dosis que vamos a utilizar. Recuerden que la aspirina doy una dosis inicial de carga de un comprimido entero de 150 a 300 miligramos, es un comprimido entero de aspirina, y después va a tener un mantenimiento de 100 miligramos por día. El clopidogrel lleva una carga. La carga es una carga inicial de 300 miligramos o 600 miligramos si el paciente va para hemodinamia. Y después tiene un mantenimiento oral de 75 miligramos por día y no se ajusta por falla renal. Después tenemos la dosis de prasugrel, ticagrelor y cangrelor que tenemos ahí, y la dosis de heparina, 5 miligramos kilo, la dosis de enoxiparina, que es la que más usamos, 0,5 miligramos kilo en bolo como droga anticoagulante antes del cateterismo. Acá tenemos más características de las drogas. Vamos a ver un poco del clopidogrel. Recuerden que la unión del clopidogrel junto con la aspirina es irreversible. Bien, tiene un comienzo de acción un poco retardado, de 2 a 6 horas, por eso esto lo disminuyo con la carga. ¿Sí? Esta carga de 600 miligramos me disminuye este tiempo. Y el efecto va a ir demorando por esto la carga. Ahora, en caso de cirugía, este tiempo queda. Por lo tanto, en caso de cirugía, si yo lo tengo que suspender, voy a tener que suspender 5 días previos para que yo no tenga efecto. Y no se ajusta por falla renal. Y no hay muchos datos en cuanto de ninguno en realidad a pacientes en diálisis o con un CLIDES realmente muy deteriorado como menor a 15. ¿Sí? Dato importante del clopidogrel, tengo que hacer la carga 300 a 600 miligramos, eso lo defino con hemodinamia. Normalmente le doy 300 miligramos y en hemodinamia si ponen un stent le dan el resto de los 600. La unión es irreversible, demora y por eso hago la dosis de carga sí o sí, no doy 75, tengo que dar una dosis de carga para disminuir el tiempo de dosis máxima de efecto. Y recuerden, ¿sí?, la vida media prolongada que tiene, y además de tener unión irreversible, que va a estar 5 días para eliminarse. Si un paciente viene recibiendo clopidogrel y se tiene que operar,
este paciente va a tener que esperar 5 días para que el clopidogrel deje de hacer efecto y 7 días la aspirina. Bien, si yo tengo un paciente que viene con aspirina y clopidogrel y se tiene que operar por algún motivo, ese paciente tiene que esperar 5 días el clopidogrel, 7 días la aspirina. Bien. Bueno, seguimos con el tratamiento, que habíamos dicho que principalmente esto lo va a manejar hemodinamia, pero lo presentamos. Para anticoagulación puedo llevarlo con enoxaparina, vivaridudina o heparina no fraccionada. Lo más aconsejable, lo más práctico es usar heparina. Bien, enoxaparina. Evalúe el riesgo de sangrado, que ya vimos la escala. Bajo, alto o muy alto riesgo de sangrado. Con muy alto riesgo de sangrado, ¿qué voy a usar? Aspirina y clopidogrel. Y la duración del tratamiento va a ir dependiendo del riesgo de sangrado del paciente y del riesgo isquémico que tenga el paciente. Y acá es donde se va a modificarse el tiempo de la doble agregación. Fíjese, 3, 6, 12 meses o mayor a 12 meses de doble agregación. Y el riesgo de sangrado. Entonces, lo más normal, lo más convencional es utilizar aspirina, clopidogrel. Y después ambulatorio van definiendo cuánto tiempo, según el riesgo del paciente, van manteniendo la droga. Por eso lo más usual es usar aspirina y clopidogrel. En caso que lo necesite por algo específico, en hemodinamia pondrán prasugrel o ticagrelor. Acá tenemos las recomendaciones del antiplaquetario. Fíjense que la aspirina es indicación 1A. Y después tenemos los inhibidores de los receptores. Bien, fíjense que están recomendados todos en conjunto con la aspirina, mantenerlo, a menos que haya una contraindicación o algún inconveniente, por 12 meses. Principalmente prasugrel y ticagrelor. Sí, indicación 1A, 1B, 1B y 1B y 1A, la doble antiagregación, 1B, y en caso que no sea prasugrel o ticagrelor o esté contraindicado por algún inconveniente, 1C es indicación el clopidogrel. Y acá tenemos, bueno, la recomendación de la anticoagulación periprocedimiento, que principalmente con heparina de bajo peso, a menos que haya un alto riesgo de sangrado y deseamos evitarla. ¿Qué recomendaciones nos dice la SAC para manejarlo en forma diaria? Administración precoz de aspirina, eso sí, estratifico riesgos si el paciente va para cinecoronariografía. El paciente va a cinecoronariografía, es realmente urgente, entra directamente y listo sin inhibidor. Si el tratamiento es conservador inicial, hago una carga de ticagrelor, acuérdense que dijimos que era la primera instancia, o clopidogrel. Lo mismo si el tiempo está de 24 horas, también voy a hacer la carga. Ahora, si es una terapia precoz, que la voy a hacer en las primeras 12 horas sin tratamiento de urgencia, si hay alguna contraindicación, espero hasta tener el conocimiento de la coronariografía. Por esto se hace directamente en hemodinamia o voy evaluando individualmente cada paciente. Por eso, este tipo de pacientes directamente es mejor manejarlos con hemodinamia y que ellos definan qué tipo de antiagregante vayan a poner. Bueno, terminando el infarto tipo 1, pasemos a lo que es el infarto tipo 2. Recuerden que también en el infarto tipo 2 voy a tener un síndrome coronario sin elevación del ST, pero la etiología es diferente. Principalmente lo que voy a tener es un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, de causas varias. Por ejemplo, una estenosis aterosclerótica severa, una oclusión o algo suboclusivo, donde el flujo de sangre que tiene por acá es sumamente bajo y me va a dar con aumento de la demanda, bien, aumenta la demanda con esta estenosis, me va a dar un síndrome coronario, bien, un vasoespasmo o una disfunción microvascular, pero una angina por vasoespasmo es una otra oferta, una disección coronaria, bien, o un desbalance directamente entre la demanda de oxígeno y la oferta de oxígeno, como puede ser una taquicardia severa. ¿Qué hacemos con los pacientes con FA, que además tienen que estar anticoagulados? Bueno, lo mismo, los clasifico si tienen un riesgo habitual o tienen alto riesgo de sangrado o alto riesgo isquémico. Primero
una primera semana llevan triple terapia, aspirina, clopidogrel y nuevos anticoagulantes, o sea, doble antiagregación más nuevos anticoagulantes. Con un riego normal eso lo lleva simplemente una semana y después va a quedar con doble terapia. Doble terapia. ¿Cuál va a ser la doble terapia? Nuevos anticoagulantes con simple antiagregación. Principalmente el que uso es el clopidogrel. Y esto lo voy usando con alto riesgo de sangrado. Uso una doble terapia, pero por menos tiempo. Fíjense que acá es por 12 meses. Acá uso la doble terapia con anticoagulación y clopidogrel, pero solamente por 6 meses. Y después al paciente lo dejo solamente anticoagulado. En cambio, si un paciente tiene alto riesgo isquémico, mantengo durante un mes la triple terapia y después queda con doble terapia. Bien, esto es manejo ambulatorio. ¿Cuál es el criterio para tener nosotros? Durante una semana en el hospital, el paciente así tenga alto riesgo de sangrado. Durante una primera semana un paciente con AFA va a estar con nuevos anticoagulantes y doble antiagregación. Por lo tanto, triple terapia. Bueno, acá en las guías lo van a poder ver más claro en el papel. Este es un resumen total de la clase y de todo el manejo. Bien, cómo hacemos el diagnóstico, cómo damos la terapia antiplaquetaria y cómo hacemos la decisión del manejo. El paciente de alto riesgo, bajo o riesgo intermedio. Recuerden, el de alto riesgo se estudia dentro de las primeras 2 horas. El de riesgo bajo lo puedo esperar o lo puedo mandar a la casa o lo puedo dejar internado fuera de unidad coronaria. Y el de riesgo alto se estudia dentro de las primeras 24 horas. Bien, el paciente que yo no lo tengo definido, acuérdense que habíamos visto los colores rojo, verde y amarillo. El paciente que yo no lo tengo definido, que está amarillo, lo ideal es hacer una prueba de isquemia, ¿sí? Puedo evaluar la escala de Grace mayor a 140, lo estudio. Puedo hacer una prueba funcional, ecocardiograma de estrés y me da positivo, lo estudio. Una tomografía para score de calcio, si me da alto score de calcio, estudio al paciente y si no, lo bajo de categoría. Bien, aprovecho esta foto acá para mostrarle. Sigue sin haber gran cambio con esto en cuanto a qué terapia hago. Hago terapia quirúrgica o angioplastía. Seguimos más o menos, igual esto depende mucho del centro, de la patología, del paciente, de la pericia del centro, de la disponibilidad de stent, de la anatomía del paciente, de la clínica, ¿sí? Pero en conceptos generales, ¿cuándo va a favor la angioplastía? Cuando es un único vaso o el paciente está inestable. Bien, entonces el riesgo de la cirugía es muy alto. Cuando se habla a favor de la cirugía, en realidad cuando el paciente es diabético, cuando tiene una anatomía compleja, cuando tengo disfunción del ventrículo izquierdo o una enfermedad multivaso. El tronco que antes estaba como indicación de cirugía, ahora hay stent y hay técnicas para colocar stent en el tronco. No quiere decir que sea de primera indicación stent en el tronco, pero es evaluable también, que puede ser quirúrgico o stent. Y después abajo tenemos, bueno, la terapia de doble agregación que inicialmente, ¿sí? Si yo no tengo riesgo de sangrado, va a tener doble agregación por 12 meses los pacientes. Por último, y para ir cerrando, esto se los comento simplemente, pero la verdad, léanlo en las guías, en la última parte de las guías. Es raro porque normalmente las guías no lo traen. Hay todo un listado de consejos y consejos clasificados. Qué hacer y qué no hacer. Cómo manejarse. Son varias páginas que hay, pero de una lectura realmente fácil. Las partes que no les interese no las vean. Pero háganme caso y eso, por favor, léanlo porque es muy práctico y muy interesante. Todo un listado de consejos para manejarse. Los que tienen ganas, ahí pueden hacerlo. Bueno, espero que hayan entendido la clase, que la hayan podido disfrutar, que les haya sido útil. Ya pueden, bueno, despertarse o cerrar la boca.
Muchísimas gracias. Ahí les dejo mi mail de contacto para que a cualquier duda o consulta me puedan escribir. Muchísimas gracias.